Hay un momento en la noche en que el mundo parece detenerse, cuando el silencio es tan denso que cualquier sonido puede congelarte el corazón. Es en ese instante, justo después de la medianoche, cuando lo inesperado puede suceder. Una llamada, un timbre, una voz al otro lado que no deberías haber escuchado. Esta es la historia de una llamada a medianoche que nunca debí contestar. Lo que comenzó como una simple curiosidad, pronto se convirtió en una pesadilla que no me ha dejado desde entonces. Todo comenzó una noche cualquiera. Era un viernes, poco después de medianoche, y yo estaba solo en casa. Había pasado el día trabajando y, aunque estaba cansado, no podía conciliar el sueño. El zumbido suave de la televisión era lo único que rompía el silencio del apartamento. No había nada particularmente especial en esa noche, o al menos eso pensé, hasta que el teléfono sonó. Miré la hora en el reloj de la sala. Era la 1 de la madrugada. ¿Quién podría estar llamando a esa hora? Dudé en contestar. Mi primera reacción fue dejarlo sonar, pero algo me empujó a levantar el auricular. El sonido del timbre parecía hacerse más fuerte con cada segundo que pasaba, como si demandara mi atención. Finalmente, lo cogí. ¿Hola?, dije con la voz un poco quebrada por la fatiga. Al principio no hubo respuesta, solo un silencio absoluto. Pensé que quizá era una llamada equivocada o algún bromista, pero justo cuando estaba a punto de colgar, escuché algo. Era un susurro, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme sentir incómodo. «No debiste contestar», dijo una voz baja y áspera, como si proviniera de alguien que apenas podía hablar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pensé que era una broma de mal gusto, pero algo en el tono de la voz me inquietaba. Había una seriedad, una intensidad en esas palabras que no podía ignorar. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando un poco. El silencio volvió a llenar la línea por unos segundos y entonces la voz habló de nuevo, esta vez más fuerte. «No debiste contestar». El corazón me latía con fuerza. Colgué de inmediato, sintiendo cómo la adrenalina me invadía. Intenté convencerme de que solo era una llamada absurda, algún idiota jugando a asustar a la gente en plena madrugada. Pero mientras me sentaba en el sofá, no pude sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Apagué la televisión y decidí que lo mejor era irme a dormir. A pesar del miedo que me invadía, no quería seguir pensando en la llamada. Subí las escaleras hasta mi habitación, tratando de ignorar la creciente sensación de paranoia que me invadía. Pero justo cuando me metí en la cama, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no contesté. Me quedé inmóvil, con la manta hasta la barbilla, mientras el sonido del timbre llenaba el silencio de la casa. Sabía que era la misma persona. Sabía que no era una coincidencia. El teléfono sonó insistentemente y finalmente se detuvo. Cerré los ojos, rezando para que aquello fuera solo una broma pasajera. Pero entonces el teléfono volvió a sonar. «No», murmuré para mí mismo, sin atreverme a moverme. Sabía que no debía contestar. Sabía que si lo hacía, algo peor iba a suceder. Pero esa curiosidad maldita, esa misma que me había hecho responder la primera vez, empezó a carcomerme por dentro. No aguanté más. Me levanté de la cama y bajé las escaleras con los pies descalzos, cada paso retumbando en mi cabeza como una advertencia. Llegué al teléfono justo cuando estaba a punto de dejar de sonar. Lo miré fijamente, sabiendo que no debía hacerlo. Pero levanté el auricular. «¿Hola?», pregunté de nuevo, con la voz mucho más firme de lo que realmente me sentía. Esta vez no fue solo un susurro. Era una respiración pesada, entrecortada, como si alguien al otro lado estuviera luchando por hablar. Y luego, finalmente, escuché esas palabras de nuevo, pero ahora con una claridad aterradora. «No debiste contestar». Colgué el teléfono de inmediato y retrocedí, con el corazón en la garganta. El miedo que sentí en ese momento era algo que nunca había experimentado antes. Me quedé inmóvil, escuchando mi propio corazón latir con fuerza. El silencio en la casa
era ensordecedor. Cada rincón parecía ocultar algo, una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, observándome. No pude dormir esa noche. Cada crujido de la casa, cada pequeño ruido me hacía saltar. Sabía que la llamada no había sido una simple broma. Había algo más detrás de ella, algo que me había atrapado desde el momento en que contesté. Al día siguiente, decidí olvidar lo sucedido. No le conté a nadie lo que había pasado, principalmente porque ni yo mismo podía entenderlo. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa llamada había sido solo el principio de algo mucho más oscuro. Los días siguientes pasaron sin incidentes y comencé a convencerme de que todo había sido una simple broma pesada. Sin embargo, algo en el fondo de mi mente no me dejaba tranquilo. Cada vez que miraba el teléfono, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Algo había cambiado desde esa primera llamada y aunque no podía explicarlo, lo sabía. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me mantenía ocupado, concentrándome en cualquier tarea que pudiera distraerme de lo que había sucedido. Pero cuando llegaba a casa, la inquietud volvía a apoderarse de mí. Cada noche, antes de dormir, miraba de reojo el teléfono, esperando que no volviera a sonar. Sabía que si lo hacía, las cosas empeorarían. Una noche, una semana después de la llamada, estaba en la cocina preparando la cena cuando noté algo extraño. El reloj de la cocina, que siempre había estado perfectamente sincronizado, mostraba una hora incorrecta. Marcaba la 1 de la madrugada, pero apenas eran las 9 de la noche. Me acerqué y traté de ajustarlo, pero el reloj se negaba a cambiar. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Era una sensación imposible de ignorar, como si alguien estuviera parado justo a mis espaldas, observándome. Mi respiración se aceleró y por un instante no me atreví a girarme. El silencio en la casa era absoluto. No había viento ni ruidos externos, solo el eco de mi propio miedo resonando en mi mente. Finalmente, reuní el valor para darme la vuelta, pero no había nadie. El lugar estaba completamente vacío. Sin embargo, la sensación persistía, como si esa presencia todavía estuviera allí, oculta en las sombras. Decidí apagar la luz de la cocina y subir a mi habitación. La noche estaba cerrada, y aunque intenté no pensar en ello, mis pensamientos regresaban una y otra vez a esa primera llamada. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué yo? Me recosté en la cama, tratando de ignorar las preguntas que brotaban en mi cabeza. Después de todo, solo había sido una llamada, ¿verdad? Pero entonces el teléfono sonó de nuevo. Mi corazón dio un vuelco. El sonido rompió el silencio de la noche como un trueno. Me quedé congelado en la cama, sin atreverme a moverme. Sabía que no debía contestar, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me estaba carcomiendo. El teléfono continuó sonando, cada vez más fuerte, como si me desafiara a levantar el auricular. «No lo hagas», me susurré a mí mismo, pero ya era tarde. Me levanté lentamente. Sentí el frío del suelo bajo mis pies mientras bajaba las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Sabía que no debía contestar, pero algo mucho más fuerte que mi voluntad, me obligaba a hacerlo. Llegué al teléfono justo a tiempo para escucharlo sonar una vez más. Lo miré fijamente, mi mano temblando mientras la extendía hacia el auricular. Y entonces lo levanté. «¿Hola?». Mi voz salió en un susurro. Esta vez no hubo un susurro al otro lado. Solo un silencio profundo. El tipo de silencio que parece tragarse todos los sonidos a su alrededor. Me quedé esperando, pero no hubo respuesta. Estaba a punto de colgar cuando, de repente, una voz fría y clara rompió la quietud. «Ya es tarde». Mi corazón se detuvo por un segundo. No conocía esa voz, pero sentí cómo el miedo me envolvía completamente. No era la misma voz de la primera llamada, era otra, más fuerte, más aterradora. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque sentía que las palabras apenas salían de mi boca. La voz respondió, pero no me dio un nombre.
En lugar de eso, dijo algo mucho más inquietante. «Vienen por ti». Colgué el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompí. Mis manos temblaban y el sudor frío me cubría la frente. Sentí como si algo terrible estuviera a punto de suceder, como si esas palabras no fueran solo una amenaza, sino una advertencia. Sabía que no estaba solo en esa casa. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, mirando fijamente el teléfono. No volvió a sonar, pero algo había cambiado. No podía explicar cómo lo sabía, pero sentía que desde esa llamada algo más había entrado en mi vida, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí no quedarme en casa esa noche. Agarré mi abrigo y las llaves del auto y salí lo más rápido que pude. Conducir me ayudó a despejar la mente, al menos un poco, pero a medida que avanzaba por las calles vacías, la sensación de que algo estaba acechándome no desaparecía. Me detuve en un pequeño bar al otro lado de la ciudad, un lugar donde solía ir de vez en cuando para escapar del estrés. Entré y me senté en la barra, pidiendo una bebida fuerte. El barman me miró de reojo, notando mi estado nervioso. «¿Todo bien?», preguntó. «Solo necesito despejarme», respondí tratando de sonar casual. Pero mientras intentaba tranquilizarme, algo en mi bolsillo vibró. Mi corazón se aceleró de nuevo. Saqué el teléfono, sabiendo lo que iba a encontrar antes de siquiera mirarlo. Era una llamada. El número no era uno que conociera y no estaba registrado en mi lista de contactos. Era el mismo número que había aparecido en las llamadas anteriores. Apagué el teléfono, incapaz de soportar la idea de escuchar esa voz otra vez. Pero la sensación de que algo estaba muy mal no desaparecía. Esa noche supe que no importaba cuánto intentara escapar de esas llamadas. Algo me había encontrado, algo que no tenía intención de dejarme ir. Me quedé en el bar hasta casi el amanecer. No quería regresar a casa, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Cuando salí, el aire fresco de la madrugada me golpeó, despejando un poco la neblina de miedo y confusión que me había estado consumiendo. Conduje de vuelta a casa, con el sol apenas asomándose en el horizonte, tratando de convencerme de que lo que estaba ocurriendo era solo producto de mi imaginación. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que eso no era cierto. Las llamadas eran reales, y lo que había dicho aquella voz, también. Algo estaba viniendo por mí. Al llegar, mi casa parecía exactamente igual, como si nada hubiera pasado. Pero la sensación de que algo me observaba desde las sombras no desaparecía. Abrí la puerta con cautela, esperando que algo me recibiera, pero el lugar estaba en completo silencio. No había huellas de que alguien hubiera estado allí, ningún indicio de que algo extraño estuviera sucediendo. Sin embargo, el aire era pesado, casi sofocante. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba parado junto a mi cama. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me mantenía despierto. Sabía que no estaba solo, aunque no podía verlo, lo sentía. A medida que pasaban los días, las llamadas se volvieron más frecuentes. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo mensaje, aunque la voz era cada vez más perturbadora. «Ya es tarde», repetía, como si fuera una sentencia que no podía evitar. Intenté cambiar mi número, incluso apagué el teléfono, pero no importaba. La llamada siempre llegaba. Una noche, después de varios días sin apenas dormir, decidí que ya era suficiente. No podía seguir viviendo así. Tenía que saber qué estaba pasando, quién estaba detrás de esas llamadas y por qué. Sentía que mi vida se desmoronaba lentamente, y si no hacía algo, pronto sería demasiado tarde. Recordé algo que un amigo me había mencionado alguna vez, una vieja leyenda urbana sobre las llamadas a medianoche. Según él, si recibías una llamada misteriosa en medio de la noche, nunca debías contestar, porque al hacerlo estabas invitando a una entidad maligna a entrar en tu vida. Esa entidad se alimentaba de tu miedo, de tus dudas, hasta que finalmente te consumía por completo. En ese momento supe que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo conmigo. Había dejado entrar algo y ahora me estaba acechando.
pero no podía permitir que me venciera. Tenía que enfrentarme a lo que fuera que me estuviera atormentando. Esa misma noche, cuando el teléfono sonó una vez más, no lo ignoré. Esta vez decidí contestar. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de sonar firme, aunque el miedo me oprimía el pecho. La línea permaneció en silencio por un momento y luego esa misma voz fría y susurrante habló de nuevo. «No importa quién soy, ya te lo dije, ya es tarde». «¿Tarde para qué?», insistí, sintiendo que mi voz se quebraba. La voz dejó escapar una risa baja, una risa que me erizó la piel. «Para detenerlo, ya está aquí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo y justo en ese momento escuché algo. Un golpe en la puerta principal. No era un simple golpe, era un sonido pesado, como si alguien o algo estuviera llamando desde el otro lado. Mi corazón se aceleró y el pánico me invadió. «¿Qué quieres de mí?», grité al teléfono, pero ya no había respuesta, solo el silencio. Colgué el auricular de golpe y me quedé inmóvil, escuchando los golpes que ahora eran más insistentes. Me acerqué lentamente a la puerta, mi mano temblando mientras me preparaba para abrirla. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que al otro lado no habría algo normal, pero estaba atrapado. No podía ignorarlo más. El tiempo se había acabado. Abrí la puerta lentamente, esperando lo peor. Pero cuando la puerta finalmente se abrió por completo, no había nadie. El pasillo frente a mi casa estaba vacío. El aire frío de la noche me envolvía, pero no había ninguna figura, ningún ser. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Cerré la puerta de golpe, sintiendo cómo mi cuerpo se desmoronaba por la tensión. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, escuché algo detrás de mí. Un susurro, tan cercano que sentí el aliento en mi nuca. «Ya está aquí». Me di la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, la sensación de que algo me acechaba era tan intensa que casi podía tocarla. Sabía que la entidad, lo que sea que había estado llamando, ya no estaba al otro lado del teléfono. Ahora estaba dentro de la casa. Esa noche fue la peor de mi vida. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía estar vivo, moviéndose con la entidad que había dejado entrar. El teléfono no volvió a sonar, porque ya no era necesario. Lo que había venido por mí estaba allí, en cada esquina de mi hogar, acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. Pero lo peor no era la presencia en sí, sino la certeza de que ya no había vuelta atrás. Había contestado la llamada y ahora nunca estaría a salvo. Las noches siguientes fueron una mezcla constante de terror y desesperación. Ya no era solo una presencia vaga o una sensación de ser observado. La entidad que había dejado entrar se hacía cada vez más tangible. A veces sentía su aliento en mi nuca. Otras, escuchaba pasos lentos recorriendo los pasillos de mi casa en la oscuridad. Y lo peor de todo, sabía que estaba jugando conmigo, alargando el tormento hasta que estuviera listo para acabar con todo. Ya no dormía. Cada pequeño sonido en la noche me hacía saltar. La casa, que una vez había sido mi refugio, ahora se había convertido en una trampa. Sabía que en cualquier momento esa cosa se revelaría por completo. Y cuando lo hiciera, no habría nada que pudiera hacer para detenerlo. Una noche, mientras estaba sentado en la sala con las luces apagadas, escuché algo diferente. Esta vez no era solo un susurro o unos pasos. Era una voz mucho más clara que las anteriores. «Es hora». Las palabras resonaron en mi cabeza con una claridad aterradora. Me levanté de golpe, con el cuerpo temblando. Sabía que había llegado el momento. La entidad había estado jugando conmigo, pero ahora estaba lista para tomar lo que había venido a buscar. Corrí hacia la puerta intentando escapar, pero algo me detuvo en seco. La puerta no se abría. Estaba atrapado. El pánico me invadió y giré rápidamente hacia las ventanas, pero cada una de ellas estaba sellada como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. No había salida. De repente, la temperatura en la habitación descendió drásticamente.
El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Y entonces lo vi. La figura. Una sombra oscura, alta y delgada, que se deslizaba desde el rincón más oscuro de la sala. Era más que una sombra. Era la encarnación del miedo mismo. Sus ojos, dos vacíos profundos, me observaban. Sentí como mi cuerpo se paralizaba. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirarlo mientras se acercaba lentamente. Cada paso que daba resonaba en mi mente, un eco que me llenaba de desesperación. Sabía que este era el final. Cuando la figura estuvo frente a mí, se inclinó lentamente hasta quedar a la altura de mis ojos. El silencio que la rodeaba era ensordecedor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No podía hablar, no podía huir. Solo quedaba enfrentar lo inevitable. Y entonces habló. Te lo advertí, no debiste contestar. Su voz era como un susurro, pero cada palabra me golpeaba como una sentencia. Sabía que no había escapatoria, que desde el momento en que levanté el auricular aquella noche, había sellado mi destino. Justo cuando la sombra extendía una mano hacia mí, sentí un tirón en el pecho. Una presión que se intensificaba con cada segundo. Era como si algo estuviera drenando mi vida, como si la oscuridad misma estuviera reclamando mi alma. Sabía que no podía resistir, que era inútil luchar. La llamada había sido solo el principio. Y entonces, en el último momento, cuando pensé que todo estaba perdido, algo sucedió. La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanas. La figura oscura, que hasta entonces parecía invencible, retrocedió. El poder de la luz era suficiente para debilitarla, aunque solo fuera temporalmente. Aproveché el momento y corrí hacia la ventana más cercana, golpeándola con todas mis fuerzas. El vidrio cedió y logré salir al exterior, cayendo al suelo frío del jardín. El aire fresco me llenó los pulmones y por primera vez en días sentí que podía respirar de nuevo. Pero mientras me alejaba de la casa, supe que no estaba realmente a salvo. La entidad no había desaparecido, solo se había retirado, esperando un nuevo momento para atacar. Sabía que tarde o temprano volvería a encontrarme. Desde esa noche, no volví a contestar el teléfono, sin importar la hora, sin importar quién llamara. Sabía que la próxima vez que lo hiciera, no habría un amanecer para salvarme. El terror de esas llamadas me persigue hasta el día de hoy, recordándome que algunas cosas es mejor no descubrirlas, que a veces el silencio es la única salvación. Pensé que las llamadas eran lo peor que podía enfrentar, hasta que escuché la historia de un joven que trabajó en una morgue. Lo que vio allí lo cambió para siempre. Si quieres conocer lo que realmente ocurre cuando el miedo te invade, no te pierdas el relato «Lo que vi en la morgue me cambió para siempre». A veces, lo que creemos muerto nunca descansa en paz.